En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, que es lo que en Kabbalah se llama Tikkun, T-I-K-U-N, Tikkun, y que quiere decir corrección o componer. Sí. En realidad, Perdón, corrección o componer algo, arreglar, componer, corregir. Ese es el tema. Y este es un tema fundamental en toda esta visión de la Kabbalah, porque en realidad entendemos que nuestra misión aquí es venir a componer las cosas. Venimos a corregir. Quiere decir, desde el punto de vista de la Kabbalah, entendemos que nuestra alma es ancestral, nuestra alma no tiene edad. Fue creada en el principio de los principios y con objeto de ir adelantando, en Kabbalah se concibe el aspecto de la reencarnación, porque no sería posible que en una sola vida corrigiéramos todo. Y entonces, en este sentido, la gran misericordia de Dios, la misericordia de la fuerza suprema, nos permite encarnar una y otra vez para venir a terminar de arreglar aquello que hemos arreglado, aquello que no hemos arreglado. Y esto es el proceso de Tikkun. De hecho, como humanidad toda, se dice que tenemos la misión de lo que se llama el Tikkun Olam, que quiere decir la corrección del universo, la corrección del mundo. Cada uno de nosotros es responsable de una parte de esta corrección. Por ello no podemos ser ausentes del dolor humano donde quiera que sea, porque en cierta forma todos venimos a ser parte de esa corrección, unos directamente y otros indirectamente. Cada uno de nosotros tiene un tema específico o varios temas que corregir. ¿Cómo saber cuáles son estos temas? Cuando hay varios criterios, pero uno de ellos es cuando un tema es recurrente en nuestras vidas. Algo como lo que me contabas, es decir, ¿qué pasa con una persona que desarrolla con mucho trabajo un patrimonio y luego, por una u otra razón, ese patrimonio se pierde, para volver a resurgir y luego quizá volverse a perder, y así varios ciclos? Y ahora vamos a hablar un poco de qué es lo que toca en esos casos. Otro tipo de tikkun, por ejemplo, más evidente, por ejemplo, es aquellas personas que vienen a corregir, por ejemplo, atributos de conducta, como el enojo. Entonces a las personas se les presentarán ocasiones para que puedan optar por el enojo o no. Hay personas que vienen a corregir el aspecto de la generosidad o lo contrario, ¿verdad? El que sea una persona tacaña, la tacañez, ¿no? Y se le presentarán oportunidades a esa persona para corregir y ser generoso o ser tacaño. Hay personas que vienen a corregir temas de miedos. Por ejemplo, muchos miedos inexplicables son precisamente estos aspectos que no han corregido en vidas pasadas. Miedos, por ejemplo, excepcionales. Porque, bueno, si de repente dices, ay, yo le tengo miedo a las arañas y no me gustan, pero no te aterrorizas, no te apanicas, no te alteras, no te acercas. Hay gente que verdaderamente
no puede estar en un lugar donde a 3 metros hay una arañita de 2 milímetros, ¿verdad? Esto se llama aracnofobia, ¿no? Igualmente hay gente que le da miedo los perros sin una razón aparente, porque nunca fue mordido, por lo menos en esta vida, o los gatos. Quiere decir, todos nosotros venimos con temas que venimos a corregir. Cuando algo pasa una y otra vez, es el momento en que el inicio de la corrección se da cuando aceptamos tranquilamente lo que sucede. Cuando no pensamos que es una injusticia, cuando no pensamos que alguien se está aprovechando de nosotros o que somos víctimas. Y aclaro que esto es difícil, porque muchas veces sucede lo que platicábamos: has trabajado por años y años, honestamente, no solo has trabajado, honestamente has pagado a la gente que contribuyó, ¿verdad?, a tus socios, en fin. Y sin embargo, llega un momento en que se deposita ese dinero en un banco que desaparece o cosas por el estilo. ¿Qué hay? La alternativa es pensar que este mundo es un mundo injusto, o que pues fuiste mal aconsejado, o que estás rodeado de gente abusiva. Pero en Kabbalah no nos conformamos con describir las cosas y decir, pues sí. En Kabbalah siempre decimos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué me toca experimentar esto? Y la primera solución para esto es justamente el aspecto de la certeza. Cuando entendemos que todo, absolutamente todo, está dentro de un plan maestro, de una fuerza suprema que no es ni vengativa, ni busca hartarnos, ni busca derrotarnos. Simplemente es un testigo del sistema de causa y efecto que puede suceder. Y este sistema de causa y efecto a veces lo consideramos incomprensible o injusto, porque resulta que hay situaciones que no reconocemos en esta vida. Por ejemplo, una persona, muchas gracias, que es víctima de que lo roben continuamente. Lo roban, y la mercancía en sus camiones se lo roban, tiene tiendas y continuamente se la roban. Y uno podría simplemente estar ausente de las consideraciones espirituales y tratar los efectos, y entonces ponerle más seguridad a los transportes y vigilancia y custodias, y a las tiendas ponerle una serie de mecanismos de seguridad. Pero ¿qué creen? Que a pesar de eso continúan los robos y los asaltos, o por otro lado. Entonces, primero tenemos que entender que, como decíamos, nada es fortuito, nada es casualidad. Hay aspectos que inciden, y ahí el término propio de coincidencia, que quiere decir coincidencia, que inciden varios aspectos. Y entonces eso sí lo aceptamos, no como azar, no como si fuera un casino en donde no hay reglas y no sabemos qué pasa. Y aun cuando hay situaciones que nos parecen injustas y que nos causan dolor, cuando estamos en el camino de la espiritualidad, si algo se da, lo tenemos que aceptar, porque ahí está un mensaje muy importante para nosotros, y solo nosotros lo podemos descubrir, a lo mejor con ayuda de un guía
de un maestro que nos enseña las reglas de la espiritualidad, pero finalmente somos cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando una persona es despojada de sus bienes, cualquiera que esto sea, puede ser por varias razones. Una de ellas puede ser que no da el diezmo de todo aquello que recibe. Sabemos que dar el 10% a una causa de beneficencia, a gente humilde, es algo necesario. Esto ni siquiera se cuestiona, porque entendemos que desde el punto de vista de la Kabbalah, para que nosotros obtengamos la fuerza, la energía de este bien, de este bien financiero, por ejemplo, del dinero, tiene que haber lo que hemos dicho, esta luz que regresa. Esta luz que regresa, se nos dice, es el 10%. ¿Por qué todo está en medidas de 10? 10 sefirot, ¿verdad? El número 10, que es el sistema básico de nuestra sistema matemático, ¿verdad? El 10 siempre representa las 10 sefirot, las 10 emanaciones del Creador, siendo la última el mundo físico. Y en esa última nosotros tenemos la oportunidad de regresar parte de esa energía que obtenemos. Cada uno debe de hacer esta introspección, este llamado interno a su corazón, a su alma, en donde debe buscar las razones de por qué las cosas se dan de una forma. Hay gente que, por ejemplo, tiene problemas siempre con su pareja y ya va en la 10ª pareja, ¿verdad? Y no termina de estar estable, ¿verdad? Esto es un llamamiento de atención para que corrija ese tema. Alguien que continuamente está solo, no importa qué, por más que hay la oportunidad de convivir, siempre esta persona termina sola. Todo ello tiene que ver con nuestras acciones pasadas, de vidas pasadas, o también de esta vida. Podría sonar injusto y decir, bueno, pero ¿yo qué tengo que ver con vidas pasadas? ¿Yo cómo sé en dónde erré, en dónde tuve un descalabro en mi vida pasada? Y si acaso es correcto y es justo que sin saber tenga yo que estar pagando este tipo de cosas. Y la verdad es que, aunque lo creamos o no, es lo que sucede, porque no puede haber injusticias en el sistema del Creador. No hay tal cosa como que hay una injusticia. Y entonces tenemos que ver hacia adentro. Es decir, a ver aquí, ¿por qué continuamente me despojan de mi dinero? Bueno, tengo que revisar primero. Yo he dado mi diezmo. Sí lo he dado. Bueno, entonces hay otras cosas. Puede ser que en otra vida me dediqué a despojar a la gente. Y entonces siempre hay un efecto. El que pasemos de una vida a otra sin haber resuelto un tema no quiere decir que ese tema ya se fue. En la infinita misericordia del Creador, sin embargo, cuando uno está en el camino espiritual, el pago de aquello que debemos
siempre es mucho menor. Siempre hay una quita en la deuda, por así decir, en la deuda kármica. Esto del tikkun es parecido al concepto de karma. No es lo mismo. Son conceptos que provienen de visiones un tanto distintas, pero son muy parecidos. Porque karma también quiere decir experimentar los efectos de conductas y acciones pasadas en esta o en vidas anteriores. Los temas recurrentes entonces pueden por un lado hastiarnos, pueden por un lado hacernos reactivos, sentirnos despojados, sentir que el mundo es injusto. Y esa es la parte no constructiva de todo esto. Y la otra es decir, bueno, si yo me adscribo a este tipo de visión, la considero que es adecuada, considero que hay un ser fundador de todo que es absolutamente benévolo, considero que existe esta ley de causa y efecto, y considero que yo puedo influir para minimizar los efectos duros. Entonces empiezo a resolver las cosas, no sin antes aceptar plenamente que yo tengo que ver con esto. Saben, nuestro maestro de bendita memoria nos decía que cuando pasan cosas desafortunadas, dolorosas, inesperadas, sales y tu coche nuevo que compraste, alguien pasó y le dio un golpe y lo abolló y se rompió el espejo lateral, en fin, una reparación bien fuerte. ¿Cuál es la reacción humana normal? Enojo, sentirse frustrado. Hay un sentimiento de víctima, de injusticia. ¿Saben nuestro maestro el Rav qué decía? Lo primero que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Te acuerdas? Ilusión. Sí, primero. Y luego. Lo primero nos decía, hay que agradecer a Dios. ¿Qué cosa? Hay que agradecer a Dios. Lo primero es decir Baruch Hashem, que quiere decir bendito el Señor, bendito la fuerza suprema. Porque él o ella, como le quisiéramos concebir, sabe perfectamente, conoce cuál es toda nuestra historia. Y ese tipo de situaciones, cuando nosotros las bendecimos, en lugar de hacer una rabieta, en lugar de decir qué barbaridad, y empezar a hacer cuentas cuánto nos sale el deducible y cosas de este tipo, y resulta que cuando hay seguro, si no hay seguro, en fin. La idea es, sí, gracias a Dios. Hay un elemento que en la tradición se llama capará. Capará es algo que sustituye a otra situación. Por ejemplo, resulta que ese abollón en tu coche, que a lo mejor te costó 10,000 pesos o 20,000 pesos, o pagaste el deducible, y finalmente te incomodó porque te quedaste sin tu coche por un par de semanas, y luego a lo mejor no quedó bien y lo tuviste que dejar otra vez, y el señor del taller, en fin, cosas que suceden. Pues eso es barato, porque resulta que venía otra situación en donde no venía al coche, venía la persona, una enfermedad o una situación en donde iba
a haber otra situación, iba a haber un resultado mucho más agobiante y difícil. Y nosotros no hacemos cálculos. Siempre que algo sucede, tenemos que decir Baruch Hashem. Y saben, lo que es nuestro, legítimamente, porque nos lo hemos ganado. Porque hemos dado a cambio de eso nuestro trabajo o inclusive el diezmo, eso va a regresar. Y a lo mejor no en la misma moneda exactamente, pero regresa en salud, en buena vida, en larga vida, en estar totalmente despierto, el estar absolutamente apercibido de lo que sucede. Y apreciar la vida, hasta eso. Claro. Entonces, ¿saben? El dinero a veces es el precio más barato. Y también hay que agradecerlo. También hay que agradecerlo. ¿Me permites? Mira, cuando me sucedió eso del banco, tengo la virtud de ser muy paciente. Yo pasa algo y lo tomo, primero lo analizo. No grito, ni brinco, ni nada. Y pensé, bueno, perdí eso, pero tengo mucha salud. Claro. Con eso quizá no comprara yo una enfermedad. Claro. Entonces me quedé muy tranquila. Claro. Eso es luz. Un entendimiento de la situación. Yo siempre trato de ayudar hasta Claro. que lo necesita. ¿Y siempre. sabes? Es por lo que quiero tener para Claro. poderla. Pero fíjate, tú misma puedes verte el ejemplo, la inspiración que eres. Y sabes, buenos años de vida no se cambian por nada. Por nada. Entonces, a veces como no somos perfectos, y a lo mejor no sabemos qué pasó en otras vidas, qué bueno, aquello que se fue, hay que bendecirlo. Se fue, ni modo. Ahora, ¿por qué sabemos que hay que bendecirlo? Porque así sucedió. ¿Qué es lo que este nivel físico nos dice? Con todas sus imperfecciones y con todo su dolor y sufrimiento a veces, que si algo se da, es por una buena razón, nunca es por una mala razón, nunca es por algo fortuito o que no nos corresponde. Y por eso siempre hay que darle gracias. Yo recuerdo alguna vez en un viaje de negocios, no hace mucho, traía yo un reloj que me regaló mi esposa, muy bonito y costoso. Y el extensible estaba ya un poquito como vencido, era un extensible. Me acuerdo que ese día que iba yo a tomar el avión, lo dije, híjole, no sé, no me la... Y en lugar de tomar otro reloj, me lo llevé. No hice caso a mi intuición. Y cuando llegué a mi destino, me estaba esperando la persona que es el gerente de ese lugar. Traía una mochila. Y me acuerdo que forcejeé mucho en poner la mochila porque los tirantes estaban un poco ajustados. Y sin darme cuenta, se rompió, se cayó ese reloj. Me metí al automóvil y pasaron yo creo que ni 3 minutos. Y me di cuenta, porque me sentí desnuda en mi muñeca. Y dije, ¿sabes qué? Se me cayó, vamos a dar. En el momento en que regresé, ya no había nada. Pregunté y me dijo uno de los que estaban, sí, en efecto, mire, hubo
un turista extranjero, de repente se encontró, vio que era, como que hizo un gesto de quién es, nadie lo reclamó y se fue y se lo llevó. ¿Sabes? En un principio sí me dolió, era una pieza querida que mi esposa me lo había regalado, y más que el valor físico, que era importante, el valor sentimental. Pero también dije, también esto es para mí. Seguramente hay algo que estoy pagando con esta situación, y que el Creador decide que sea eso y no otra cosa más fuerte. Por eso siempre hay que, aunado al tema de la aceptación y de ver en dónde uno tiene que cambiar las cosas, el tema de la gratitud. Para que nosotros hagamos nuestra corrección final, tenemos que tener dos ingredientes: humildad para aceptar y gratitud de que todo lo que nos llega, aquello que se ve muy bueno y aquello que no se ve tan bueno, pero que al final es bueno, tenemos que agradecer por ello. Tenemos que agradecer por lo bueno y también por lo no tan bueno, por lo malo. Lo que aparenta no ser bueno. Tenemos que agradecerlo. Y saben, en un principio es difícil decir, bueno, ¿cómo agradezco que se me perdió este reloj que tanto me gustaba, que representaba esta parte tan sentimental, en fin? Pero hay que practicarlo hasta que nos salga del alma y decir, gracias Dios, gracias porque tú sabes que esta parte física, ¿verdad?, que se fue y se tuvo que ir, y le doy la bendición de que se fue, es en lugar de alguna otra cosa más fuerte. El tema del tikkun, mis amigos, mucha gente dice, oye, hay sistemas para hacer regresiones y vernos en otras vidas y ver los errores que cometimos. Sí las hay. Hay sistemas meditativos. ¿Todo mundo accede a esa información? Y la verdad, la respuesta es muy pocas gentes, muy pocas personas. Y sin embargo, el ejercicio de lo que está relacionado al tikkun no por eso es menos importante o menos válido o menos efectivo. Porque de lo que se trata, aquel que tiene el mérito en un sueño, ya sé por qué continuamente estoy enojado. Y de repente, porque se vio en una escena, en vidas atrás, donde le sucedían ciertas cosas, ¿verdad?, que lo hacían sentirse con escasez, en fin. Y descubre esa nota muy interna de su ser y lo resuelve. Qué bueno. Pero la gran mayoría de las personas no les ocurre esto. La gran mayoría de las personas van por la vida y los mensajes son las situaciones rutinarias. Esos son los mejores mensajes. Y saben, cuando no podemos entender algo, lo que primero debemos hacer es tratar de aceptar. Porque sin la aceptación no podemos seguir adelante. Y aceptación, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no es resignación. Resignación es, bueno, pues ya no me queda otra y me doy por vencido. No es esa la mentalidad que queremos. Resignación es decir, pues ya no me quedó otra. Aceptación es entender que hay una fuerza suprema, que esta fuerza suprema tiene un gran plan, un plan maestro para toda la humanidad, pero también un plan perfecto para mí. Y que ese plan, aunque a veces no lo puedo ver y no lo puedo entender, lo acepto que existe.
Y cuando yo acepto de buena gana y me entreno en ese aspecto de la aceptación, de lo que me toca y de lo que no me toca, empiezo a alimentar dentro de mí una gran flor. ¿Y saben cuál es el nombre de esa flor? Felicidad. ¿Cuándo es que somos felices? Cuando estamos satisfechos con nuestra porción, así dice. Se dice que Moisés, el gran líder, estaba feliz con su porción. ¿Sí? Samach Moshe bematnat chelko, que en hebreo quiere decir, se alegró Moisés de lo que le tocó de su porción. Claro, ahí se agrega otra frase que dice, Kievet Neman Karatalo, porque lo llamaste el servidor fiel. Claro, ¿quién no iba a estar feliz con esa porción de ser el servidor fiel del Creador? Pero todos podemos ser el servidor fiel. Y uno de los aspectos del tikkun es la aceptación de lo que tenemos y no tenemos. Y cuando estamos viviendo, codiciando lo que el otro tiene, cuando estamos viviendo lo que no podemos ser, cuando estamos viviendo lo que no podemos alcanzar, y continuamente estamos enfocados en eso, esta flor que está dentro de nuestro ser no crece, se marchita. Y entonces no estamos felices. Entonces hay una continua insatisfacción en nuestra vida. ¿Y saben? Eso es motivo de no haber terminado la corrección. Porque la corrección es llegar a esta situación de continua satisfacción. El Creador nos hizo para que continuamente estemos felices y satisfechos. Y no se necesita nada para estar feliz y satisfecho, más que el entendimiento que todo ya lo tenemos aquí y ahora. ¿Qué es lo que tenemos aquí y ahora que es grandioso? La fuerza del Creador, representada en la luz que tengo, representada en la salud que tengo, representada en todas las cosas maravillosas que están a mi alrededor, mi familia, la propiedad que tengo, una casa digna, con techo, en donde no tengo que sufrir las inclemencias del tiempo. Cuando nosotros apreciamos y agradecemos continuamente lo que tenemos, y sobre todo aquello que no es lo material, pero también lo material. Cuando tenemos una familia hermosa, cuando hemos creado una cultura de unión entre nuestros seres queridos, ¿verdad? Cuando todos nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos, resulta que están unidos y que conviven, y que hay paz. Esto es digno de apreciarse. Y tenemos que ver por todos lados qué difícil es la vida de la gente en general, que vive sola, aislada, que solo se preocupa egóticamente por lo suyo sin preocuparse por los demás. Así que el tema del tikkun, mucha gente piensa que tiene que tomar todo un curso y lo tienen que hacer una regresión, ¿verdad? Para ver exactamente en qué vida, ¿verdad? Fue donde hizo esa transgresión para... Qué bueno si esto se da. Pero generalmente no se da. Y
Y sin embargo, nosotros podemos hacer el tikkun rápidamente con el tema de la aceptación, la humildad y el agradecimiento. Nos dice el gran cabalista Isaac Luria que tenemos 5 niveles de alma, imagínense. No es una sola nuestra alma, son 5 niveles de alma. Cada una representando uno de los 5 mundos espirituales. Y todo está dentro de nosotros. Estas 5 almas que tienen como nombre, desde la más baja, digamos, desde la que es la parte más de instinto, más animal, que se llama Nefesh. 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 Que es la parte más básica de todos nosotros. Y luego tenemos otra parte, y esa la podemos llamar como ánima, ¿verdad? Que es la parte donde hay vida, pero no es muy diferente a la vida de los animales, ¿verdad? Porque la gente que vive a nivel de Nefesh realmente se guía por sus aspectos instintivos, por sus deseos más básicos, por sus necesidades biológicas, por sus apetitos más esenciales, digamos. Luego tenemos otro nivel que se llama Ruach. Ruach la podemos traducir como espíritu. Y ahí empieza a morar todo el discernimiento intelectual, y también empiezan ahí a aparecer los aspectos de las emociones, aquellos que nos conectan o bien nos desconectan, ¿verdad? Hay emociones positivas como la felicidad, la alegría, el deseo de compartir, el sentimiento de solidaridad, y hay emociones que nos desconectan, ¿verdad? Desde luego el odio, el enojo, el miedo. Se da esto a nivel de Ruach. Una persona que vive a nivel de Ruach puede ir escalando hacia estados de conciencia más y más elevados. Y luego el último grado que está encarnado dentro de nosotros se llama Neshama. Neshama. Y Neshama podríamos bien traducirlo como alma. Y Neshama es el nivel más elevado de lo que está encarnado. Y tiene que ver con todos estos aspectos en donde prevalece el amor y el servicio a los demás. Cuando una persona básicamente se guía por el amor, la satisfacción y el servicio a los demás, esta persona está viviendo a nivel de Neshama. Y luego hay 2 aspectos que ni siquiera están encarnados, que están en los mundos espirituales, pero que pertenecen a cada uno de nosotros en individual. Y el siguiente nivel se llama Hayá. Hayá, que quiere decir vida. Y es justamente de este nivel de nuestra alma donde recibimos el influjo de vida que las fuerzas del Creador y sus huestes angelicales nos transmiten. Es como nuestra embajada muy personal en los mundos celestiales. Y luego tenemos otro nivel llamado Yehidá. Yehidá, que quiere decir, viene de la palabra Ejad, que quiere decir la unión perfecta con el Creador. Es aquella parte en donde es tal la elevación que ya estamos en afinidad y en unidad total con el Creador. Sin embargo, nos dice el gran cabalista Isaac Luria que de estas 5 niveles de alma, cada una de ellas tiene a su vez estos 5 niveles, y a su vez cada uno de estos 5 niveles tiene otros 5 niveles. ¿Qué quiere decir? Que el nivel más básico es Nefesh, de Nefesh, de Nefesh, ¿sí? O sea,
la parte más básica. Y así sucesivamente. ¿Cuántas posibilidades hay si tenemos 5 niveles de alma y cada una de ellas se descompone en 5 y esas 5 en otras 5? Pues es 5 por 5 por 5, lo cual es 125. Y nos dicen que este es el número de reencarnaciones necesarias para terminar con nuestro tikkun, donde todo es corregido, ¿verdad? Sin embargo, también nos dice que quien está en el camino espiritual, quien está en el camino de la autoobservación, quien está en el camino de la humildad, quien está en el camino de la aceptación y del agradecimiento, abrevia sustancialmente estos aspectos de reencarnación. Es como cuando exentamos, ¿verdad? Y resulta que la carrera, en lugar de 5 años, porque hiciste un magnífico papel, la hiciste en 3 o en 2. Se puede. Y es por eso que entendemos que todo aquello que en un principio nos causa desagrado, inclusive dolor o hasta sufrimiento, está ahí por una razón. Y la razón es nuestro aprendizaje y nuestra corrección. Cuando nosotros aprendemos de esa experiencia y hacemos lo que tú hiciste, mi reina, ¿y qué dijiste? Pues sí, perdí mucho dinero, pero mira nomás, qué saludable estoy, gracias. Eso es una corrección. Ahí estás invocando justamente el aspecto de la humildad, porque alguien que no es humilde dice, yo no me merezco perder, yo trabajé tanto por ese dinero, yo no me merezco perder, y se enoja. A esa persona le van a pasar muchas otras cosas, no porque Dios es malo, Haz Shalom, sino porque tiene que entender y aprender, y tiene que cambiar. Y el tikkun puede ser un tikkun por aprendizaje, por ir descubriendo todos estos aspectos que pasan en nuestra vida, por ir dándonos cuenta. Eso es ser consciente, darse cuenta. Ya me di cuenta por qué me pasó esto. Ya me di cuenta por qué continuamente están abusando de mí. Ya me di cuenta por qué continuamente no me invitan a las fiestas. Ya me di cuenta por qué continuamente me quedo solo o sola. Me doy cuenta. Y entonces, en lugar de sufrir y decirte, pobre de mí, qué barbaridad, qué injusto es el mundo, y vivirse como una víctima, vamos adelante y entendemos que hay cosas que corregir y lo agradecemos y somos humildes. Y ser humilde es saber que no nos merecemos las cosas, que el Creador en su infinita gracia nos otorga todo. Pero cuando nosotros sentimos que nos merecemos, y al final desde el punto de vista de Dios, Él sí dice que nos lo merecemos, pero dejemos que Él lo diga, no que nosotros lo digamos. Es que yo me merezco respeto, es que en realidad no nos merecemos nada. Y cuando entendemos esto y actuamos desde este nivel de humildad, en donde sabemos que no nos merecemos, pero que estamos dispuestísimos a aceptar todo lo que el Creador quiera darnos de bendiciones. Claro que sí. ¿Por qué? Porque entendemos que eso es lo que le causa gusto al Creador. Y queremos causarle gusto a nuestro Creador. Y entonces recibimos lo que Él tiene para darnos. Pero no porque lo merecemos, porque nuestro ego nos dice que somos muy capaces o que hemos hecho una magnífica labor y que por ello merecemos las cosas, como nos han enseñado.
cuando nos liberamos de todas esas pensamientos que son esclavizantes. Sabemos que no nos merecemos nada y vamos por la vida gozándolo todo. Que nos han dado la oportunidad de hacer un gran trabajo, sí. Y muchos han tomado esa alternativa de hacer el trabajo y de hacer, pero también reciben de esto que han hecho. No hay nada que no se recibe lo que uno verdaderamente ha sembrado en este mundo. Y lo recibimos en la moneda que el Creador sabe que es lo mejor para nosotros. No siempre es la misma moneda. Si damos dinero, no necesariamente vamos a recibir dinero. Vamos a recibir lo que el Creador sabe que necesitamos más para nuestra plenitud. Y a lo mejor nos va a dar mucha salud y muy buenos años y largos años de vida. Porque esto es lo que venimos a hacer. Y el aprecio de todo ello, la gratitud, el todas las noches volcarnos en agradecimiento, pero agradecimiento no con dichos acartonados, ay sí, Diosito, gracias, no, porque nos brota del corazón, nos brota del alma. Sí, gracias Dios, gracias por todo lo que me das, aunque no soy merecedor de ello. Esta gratitud, esta capacidad de sabernos grandiosos simplemente porque somos depositarios de la luz del Creador, nada más. Por ello el dicho fundamental de la Kabbalah es algo que también está en la tradición cristiana y que es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ve'ahavta lereaja kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O también amarás para tu prójimo lo que amas para ti mismo. Que a veces esto es un poco más alcanzable, ¿no? Ama para tu prójimo lo que amas para ti mismo. Tú amas la paz, desea que tu prójimo tenga paz. Tú amas la abundancia, desea que tu prójimo también tenga abundancia. Cuando nosotros vivimos intensamente con la conciencia y el apercibimiento de lo que esto quiere decir, y actuamos en consecuencia, aun cuando traigamos nuestros ticunes, seremos muy felices y estaremos continuamente bendecidos, sin duda. ¿Y saben cuál es la bendición más grande? La paz. La paz. La paz. Porque en la paz está contenida la felicidad. En la paz está contenida toda la abundancia. En la paz está contenida toda la sabiduría. Y por ello se dice que uno de los nombres místicos de la fuerza creadora es Shalom, paz. Así que, mis amigas y mis amigos, venimos aquí a liberarnos de esas cadenas que nos impiden apegarnos al Creador. Y todo aquello que nos impide apegarnos al Creador, que corresponde a diferentes y muy variadas formas de ego, desde las más evidentes como el egoísmo, ¿no? O la soberbia, o esta idea de abusar, pero también cosas sutiles que a veces no entendemos. Por ejemplo, la timidez. La timidez puede ser algo muy grave, porque
cuando alguien es tímido, no tiene la idea de incomodarse por los demás. Y entonces se queda en esa situación de timidez, en donde a veces es más fácil estar así, ¿verdad? En lo oscurito, sin tener mucho que cambiar, sin tener mucho que arriesgar. Y alguien que viene con un ticún de timidez tiene que resolver eso, y tiene que volcarse a los demás, y tiene que hablar, y tiene que decir, y tiene que confrontar, por ejemplo. Entonces, desde las cosas tan evidentes como el egoísmo y la altanería y la brutalidad y estas cosas que sí, pues viene, es una persona evidentemente negativa, ¿no? Pero también cosas sutiles que cada uno de nosotros tenemos y que venimos a cambiar. Y que la vida nos pone allí justo para que hagamos esos cambios. Así que acuérdense, finalmente, si tendríamos que resumir, poner atención a todo aquello que nos causa pena, dolor, sufrimiento, inquietud. Ahí es donde está el ticún. Número 2, siempre agradecer las situaciones y aceptarlas tal como son. Y desde ese agradecimiento y desde esa aceptación, empezar con humildad a transformar y a saber que nuestras imperfecciones no son situaciones por las cuales tengamos que estar apenados y por las cuales tengamos que ser castigados. Nuestras imperfecciones son nuestras oportunidades de transformación, nuestras oportunidades de componernos, y al componernos a nosotros, componemos al mundo. No podemos componer al mundo sin antes componernos a nosotros. Comentarios y preguntas. Yo tengo una pregunta. Cuando dijiste de los 125 niveles de que el sí. alma venga a corregir el ticún, cuando esto termina, ¿dónde va el alma? Muy bien, una muy bonita pregunta. Cuando hayan sido 125 o 5 o 10 o 80 o las que hayan sido, y cuando ya terminó esa alma, la realidad del Creador es una realidad vastísima. Realmente decimos aquí en forma ilustrativa que este mundo físico y todas sus dimensiones es solo el 1% de la gran realidad. Así decía nuestro maestro el Ravel, acuñó esto del 1% y del 99%. El 99% está compuesto por una enorme diversidad de planos espirituales que están en los diferentes mundos. Y cuando ya en este mundo, a través de nuestro libre albedrío, hicimos la corrección, que es la más valiosa, la de aquí, porque aquí tenemos lo más pesado. Pero cuando corriges lo más pesado, pues ya la hiciste, como decimos, ¿verdad? Y aquí tenemos el libre albedrío que no tenemos en otros mundos espirituales. Cuando esto sucede, esta alma ya no tiene que encarnar. Esta alma se mueve en los deleites de los mundos espirituales. Se mueve en el deleite de las huestes angelicales. Se mueve en el deleite de la contemplación del Ser Supremo. Algo que, aunque quizá lo hemos vivido cuando hemos, cada uno de nosotros, entre que venimos de nuevo a este mundo a actuar como humanos, y que parte del acuerdo es que se nos olvide lo que pasa allá arriba, porque si no, querríamos estar todo el tiempo allá arriba
y nos olvidaremos del trabajo que tenemos que hacer aquí. Entonces, pues en esos mundos hay muchas posibilidades de deleite y de goce. Y entonces ya no tiene que encarnar, porque esta es la escuela. Ya una vez que te graduaste de la escuela, te graduaste con honores, ya no regresas. ya no tienes que regresar, a menos que vengas específicamente a ayudar a una causa. Y entonces, depende de cuál es la situación, puedes venir como una especie de ángel de la guarda, un espíritu elevado que viene y se apega a alguien que necesita ayuda, porque se sabe que esa persona también va a revelar mucha luz y tiene el mérito de que se le apeguen, digamos, estas fuerzas elevadas que pueden haber sido almas muy elevadas para terminar el trabajo. Pero esto de esto se trata. ¿Por qué en esta generación tenemos el número mayor de almas encarnadas como nunca había sido? Como 7.300 millones de personas. ¿Por qué? Porque estamos en la última pasada. Es la última oportunidad en que las almas pueden corregir a través del uso del libre albedrío en este nivel llamado Malhut. Entonces hay una especie de urgencia por encarnar, y por ello, como nunca, hemos poblado la tierra. Y estamos en la víspera de ese nivel de revelación de luz que puede darse a través de lo catastrófico y lo doloroso, que es la forma en que también se revela y se purifica, ¿verdad?, aquello que es impuro, y entonces revela la luz. O bien a través de esta postura proactiva del entendimiento, del aprendizaje y de la acción elevada, que podemos hacer la corrección. Está de nosotros tomar la decisión, tomar la opción, y de nadie más. Entonces, por ejemplo, esas 125, 5, 50, como dices, mientras no terminas, siempre es aquí en Malhut, lo que viene siendo sí, en la Tierra, o sea, en el planeta. Sí. Y no solo eso, los maestros cabalistas nos dicen que, por ejemplo, una persona que es incorregible en su maledicencia, que continuamente dice la shonara, lo que decimos, no, que anda hablando mal, no son, olvídate que maldice, bueno, no, pero que anda hablando mal de los demás, ¿no? Que anda hablando de los demás y esto, y chismografía, ¿verdad? Si esa persona se le dan varias oportunidades, pero si no cambia por su libre albedrío, si no se da cuenta, en una de esas es encarnado en un ser inanimado, que puede ser una roca. Imagínense estar encarnado en una roca donde no te puedes mover, y que no puedes, donde puede venir el viento y hacerte rodar, o reencarnarte en la superficie del agua de un río, ¿verdad? Por ello se dice que cuando vamos a cuerpos de agua y nos da sed y el agua es muy pura y la podemos beber, nunca hay que beber directamente del río, de la fuente, sino hacer una cazuelita con nuestras manos, si es que no tenemos una vasija, porque podemos absorber esa alma que está haciendo corrección ahí. que se esperando que hagas eso para irse contigo. Claro. Porque en otro momento hablaremos también de este tipo de situaciones. Hay otras almas, otras situaciones de entidad espiritual que no son positivas, que tenemos que estar muy pendientes de todo ello. Pero esto es motivo de otra clase.
Muchas gracias por contestar la pregunta. Muchas gracias. Gracias.